Muy buenos días, damas y caballeros. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Buen día, Inge. Buen día, Inge. Qué bueno que todo esté bien hoy. Bueno, entonces, antes de continuar, ¿alguna duda, alguna consulta? Ya, vamos a lo nuestro. Entonces, recordemos que estábamos aquí. Entonces, ya, última persona en entrar. Bueno, teníamos una viga. Teníamos una viga y nosotros empezamos a aplicar carga, ¿verdad? Ahora, esta viga es de sección esbelta, como un palito de helado, bien inestable. Entonces empiezo a aplicar la carga. Se presenta la inestabilidad y cambio esa carga para mantener la inestabilidad por esto, ¿verdad? Ahí, por esas cargas de ahí. Entonces a estas las puedo llamar P. Y obviamente un instante antes de hacer el cambio, se me ha presentado esa deflexión con esta magnitud. ¿Sí? Ahora, yo sé que la integral de la carga me va a dar la cortante, integral de cortante, momento, integral de momento, giro, integral de giro, deflexión. ¿Sí? Ahora, estas son funciones. ¿Sí? No olvidemos que estos son funciones. Pregunta, en estas funciones, principalmente en la última, ¿qué signo tiene la deflexión hacia abajo? Positivo. Hemos partido de este sistema de referencia, ¿verdad? Matemático, cartesiano. Entonces, ¿qué signo tiene esta deflexión hacia abajo? Negativo. Negativo, ¿verdad? Negativo. Negativo. Este es mi sistema de referencia. Estoy integrando en cartesiano. Entonces, el valor de evaluar esta función es negativo. Pregunta. Cuando yo hago esto, ¿qué voy a tener? Derivo dos veces la función de la deflexión. ¿Qué función tengo? El momento. Momento, exactamente. Pero habíamos quedado que esto me da en negativo, ¿verdad? Esto me da en negativo. O sea, la función al evaluarse me da negativa la deflexión. Entonces, para arreglar cualquier cosa, coloco EI, ¿sí? Este término de rigidez me va a permitir conocer el momento en magnitud real y corrijo con este menos debido a nuestro sistema de referencia. Ahora, como ustedes dicen, es el momento que se presenta en la estructura. Ahora, mecánicamente, acá en el centro de claro, ¿a qué es igual el momento? P no está actuando y en el centro de gravedad, ¿verdad? Entonces se presenta un momento. ¿Cuánto vale? P por Y. P por Y. Ahí está. Ahí está. Entonces, estito ustedes lo entienden. Uno, han llevado cálculo. 1, 2, 3 y 4. Y han llevado resistencia de materiales. Entonces la expresión se entiende, ¿verdad? Se comprende tanto física como matemáticamente. Ahora acá, un poquito de álgebra, a ver si me deja hacer el Photoshop. Ahí, ahí. Oh, magia. Ahí. Magia de Photoshop. Ya, entonces este se puede ordenar un poquito. Ahí. Se puede ordenar un poquito. Podemos poner y segunda más p i igual a 0. Acá se puede ordenar
leí, entonces y segunda más p y y aquí hacemos un pequeño cambio de variable. Ustedes saben lo que es un cambio de variable. Le pongamos k cuadrado como la anterior vez, deberíamos usar lambda, es más elegante, pero para mantener las apariencias. Y volvemos a hacer el cambio acá, nos apuramos un poco, segunda más k cuadrado y igual a 0. Operadores que anoto de y, lo puedo llevar la ecuación operadores, ¿no ve? De, D. de, de por paréntesis, y cuadrado, Sí. más k cuadrado, así, Oye. pues así, y de cuadrado más k cuadrado igual a 0. ¿Así está mejor? ¿Seguimos? Bueno, entonces se puede resolver, ¿verdad? Y cuadrado igual a menos k cuadrado, van las raíces, de igual más menos ki. Ya, cuando mi solución del polinomio del operador es imaginario, ¿qué forma tiene la solución en función y? Eh, C1 coseno de kx más C2 seno de kx. Le agradezco un millón. Bueno, entonces esto de aquí, si se dan cuenta, esto de aquí es la solución general. ¿Sí? Es la solución general, o sea, es la solución a cualquier situación que involucra esa ecuación diferencial, ¿verdad? Ahora, esta solución general, esas constantes de acá, yo debo llevarlas a la solución particular, a ciertas condiciones de borde, ¿sí? Y mis condiciones de borde están acá, ¿sí? Aquí están mis condiciones de borde. Una en 0 y otra en L, ¿sí? Aquí, fíjense, aquí en 0 y en L estoy restringiendo la función de formación. En 0 y en L, ¿qué valor tienen la función de formación? 0. Exactamente. En x igual a 0 y en x igual a L, y ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 0. ¿Sí? Entonces, calibremos la ecuación. Entonces, la primera vez acá, ¿sí? Sería C sub 1 coseno de K 0 más C sub 2 seno de K 0. Acá, coseno de 0. 1. 1. Coseno de 0, 1. Entonces, para que esto sea nulo, C sub 1, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0, ¿verdad? Entonces, esto, quizás ahí va a valer 0. Ahora, seno de 0, 0. 0. Entonces, C sub 2 puede valer lo que quiera. ¿Sí? Entonces, este término tiene que ser nulo de entrada. Entonces, ya no lo analicemos. Segunda vuelta. Ahora en L, esto es 0, ¿no ve? Entonces, no vale la pena acá. C sub 2 seno de K por L.
En realidad C sub 2 no importa. Lo que importa es esto de acá. ¿Cuánto tiene que valer este seno para que vuelva a hacerse nulo? Para que vuelva a ser 0 la función. ¿Sí? Aquí tiene un valor, ¿no ven? No importa el valor que tiene, entonces aquí tampoco importa el valor. Entonces, el seno de KL aquí tiene que ser igual, para que otra vez se haga 0. Cuando vuelve a ser el seno de un valor 0, para que se anule. En realidad esto, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que valer KL para que al evaluarlo de 0? Cero. No, pues no estamos en 0, ahora estamos en L. En otro ángulo no hay seno. La evaluación del seno de otro ángulo no da 0. De 180 en G. Exactamente. Y de 360, Igual. de 360 es 0 el seno. Sí, Igual. igual de cero. Ahí está. Entonces, aquí es la cosa. Esto es esta expresioncita de aquí, KL igual a NPi, porque pi es 180, ¿verdad? ¿Sí? Esta expresioncita de acá la ven incluso la ven en dos cosas. La ven en dinámica estructural y la ven en diseño sísmico. ¿Esto qué quiere decir? Este N quiere decir que es cíclico. ¿Sí? O sea, son situaciones que vuelven a aparecer en las que se puede presentar la falla. Entonces, si por alguna razón, pongamos en n igual a 1, no se ha presentado la falla, yo logro pasar ese valor, queda nuevamente estable mi estructura hasta que llegue a vibrar en 2pi. Si en 2pi no se ha caído y supero el 2pi, puede seguir trabajando hasta que llegue a 3pi. ¿Sí? Entonces, este valorcito de n es el cíclico. Es el valor cíclico que me enseña a diseñar el sismo. Sí, no vamos a entrar a eso, es un poquito complicado. Entonces, habiendo llegado acá, puedo despejar de aquí cuánto vale K, ¿verdad? Yo puedo decir que K va a ser igual a pi sobre L. Pi sobre L. Y incluso puedo decir esto. ¿Verdad? Entonces, acácito tengo otra expresión de K. Ahí está. Dos expresiones de K. Entonces, esto se puede igualar. Esto se puede igualar. Entonces, acá hay campito que puedo anotar. Puedo anotar que P sobre E por I es igual. Puedo anotar esto, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, esto es, esta ecuación tiene nombre. Esta ecuación es la ecuación de Euler de carga crítica en columnas. Esto es R. ¿Sí? Esta expresión, fíjense, me da ¿cuánto vale P? Una columna esbelta de un cierto material, de una cierta inercia, de una cierta longitud, tiene un valor P que hace presentar la inestabilidad. Ahora, de nuevo, columnas cortas fallan por compresión, columnas largas no rompen, pero entran en inestabilidad con este valor de P, y columnas intermedias fallan con una mezcla de ambos que aún no se ha determinado analíticamente. ¿Sí? En cambio, para columnas largas es esta la expresión. Ahora, a partir de acá se puede hacer mucha álgebra y podemos llegar hasta la expresión de la norma. Ahora, un detalle también. Esta ecuación la hemos llegado a resolver para estas condiciones de borde. Para estas condiciones de borde. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? No es nada más que cálculo 3 y 4, ¿no ve?
Aquí se puede jugar un poquito. Aquí se puede jugar un poquito. Podemos decir que P es igual a EI pi al cuadrado todo sobre L cuadrado. Podemos poner esto en función de esfuerzo en vez de carga. ¿Cómo pongo esto en función de esfuerzo? Lo dividimos entre el área. Inge, disculpe, su micrófono está apagado. Inge, no se escucha. Ahora sí. Entonces, álgebra nada más. ¿Cómo llegar a esta expresión? Se entiende, ¿verdad? Solamente hemos resuelto la ecuación diferencial y la hemos particularizado a estas condiciones de borde. ¿Sí? La hemos particularizado a estas condiciones de borde. Llego a esta expresión que está en función de la carga. Puedo llevar dividiendo entre el área a el esfuerzo y ordenar de esta forma. Acá, estito que, ¿cómo lo puedo anotar? Ustedes que han hecho propiedades geométricas de secciones. Inercia sobre área, ¿cómo lo puedo anotar? ¿Conocen una expresión que vincula inercia y área? Era la letra R, Inge, no me acuerdo cómo se llama. ¿Alguien se acuerda? Aquí ¿Un el radio de detalle. giro? Radio de giro, exactamente. Y como hemos resuelto esto para unas ciertas condiciones de borde, vamos a poner un coeficiente K. Un coeficiente K. Ahí. ¿Sabes? Y esta es la expresión que ustedes ven en los libros. ¿Sí? Entonces, este coeficiente K, ¿qué hace? Me multiplica a L y me cambia las condiciones de borde. ¿Sí? Por ejemplo, esta viga tiene L de longitud, ¿verdad? Tiene L de longitud. Si cambia sus condiciones de borde a empotrado y libre, ¿sí? Su funcionamiento, su deflexión va a ser igual a que si tuviera dos veces L de simplemente apoyado. ¿Sí? Entonces, fíjense, estoy cambiando la L y cambia su comportamiento. En realidad cambia el tamaño de la función. En realidad cambia el tamaño de la función. ¿Sí? Y tengo un nuevo comportamiento. ¿Sí? Entonces, en vez de volver a resolver para otras condiciones de borde, coloco el coeficiente K. El coeficiente K,
que está en todos los libros de resistencia de materiales y depende de las condiciones de borde. Ahora, K lo vamos a sacar nosotros de los libros de madera. ¿Sí? Ahí está especificado con ligeras variaciones. Hasta acá se entiende, damitas, caballeros. Lo que queda a continuación sería hacer más álgebra y anotar cómo está en la norma. A ver, vamos a ir abriendo la norma. Aquí está compresión. ¿Sí? Fíjense, hay una pequeña diferencia acá. La dimensión grande, nosotros la habíamos llamado D, ¿verdad? D. En el caso de columnas, la otra dimensión, en vez de ser B, es D sub 2. ¿Sí? Ese cambiecito de nomenclatura, aquí sí hay que tenerlo en cuenta para entender la norma. Y, a ver, déjenme ver. Aquí está. Fíjense, aquí está el coeficiente CP, que me calcula la estabilidad de las columnas. Y si miran bien, tiene exactamente la misma forma que tiene el coeficiente CL de estabilidad en flexión. ¿A diferencia de qué? De que aquí estoy calculando estos esfuerzos ahora en compresión. Y hay este factorcito de corrección C. ¿Sí? Una C minúscula abajo que no aparece en la fórmula de flexión. Para cualquier cosa, aquí está el origen de C. Entonces, C vale 0.8 para madera cerrada. Escuchen esto, C vale 0.85 para postes circulares. Entonces, 0.8 para secciones aserradas rectangulares, 0.85 para secciones circulares, postes y pilas, y 0.9 para elementos laminados y pegados. Este no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a manejar cualquiera de estos dos en función a qué estemos haciendo. A ver, tratemos de llegar a esta expresión de aquí. Tratemos de llegar a esta expresión de aquí. Si nosotros volvemos acá, el radio de giro. El radio de giro, a ver, L sobre D. El radio de giro. ¿A qué es igual en una sección rectangular? Es raíz de I sobre A, ¿verdad? Entonces hagamos eso. A raíz igual. Y en S de sección rectangular, Base por altura del cubo sobre 12. en nuestra nomenclatura sería B de al cuadrado Cubo. al cubo sobre 12 sobre BD. Raíz. Álgebra. Se va, se va, se va con uno de estos. Sí. ¿A qué me va a quedar el radio de giro igual? Así. D sobre raíz de 12. Sí. ¿Sí? Ahora, acá dice al cuadrado, ¿verdad? Dice al cuadrado, entonces irá esto al cuadrado. Y acá se va la raíz. Acá se va la raíz. Podemos volver a colocar eso acá adentro. Vamos a sacar otra hojita. Ahí lo vamos a copiar para que... A ver. Jack. Ahora sí, ahí. A ver, chic.
¿ya? Y esto también. ¿Ya? Y me pego en otra capa. Ya, ahí. Sustituimos. Entonces, le llamemos como dice la norma. FC de Euler. Entonces, a ver. Eso. Entonces, FC de Euler igual E sobre LE. E, ¿verdad? E sobre D sas al cuadrado. Me quedaría acá hacer el algebrita de esto y del 12. ¿Cuánto da? 0.822. Ahí está. Entonces, de ahí sale la ecuación de la norma. Ahora, esta ecuación que está asumiendo, ¿qué está asumiendo? Está asumiendo que mi sección está así, esto es D, y que el eje donde está ocurriendo las cosas está así. ¿Ok? Entonces, si el eje donde está ocurriendo la cosa es así, esta inercia, la inercia que hemos anotado acá, ya no es así, ¿verdad? Esto asume que está funcionando parada. Si estuviera funcionando echada, ¿dónde va el cubo? ¿Sigue yendo en D? En la B. Ya iría en B, ¿verdad? Ya iría en B. Y entonces, si B es ahora al cúbico, vuelvo a hacer todo, esta expresión de acá ya no va a tener esa forma, ¿verdad? Entonces, repito, está asumida funcionando en el eje naranja. Si vamos a funcionar en el eje rosado, hay que hacer algún arreglito acá, ¿sí? No se olviden de eso. Ahora, famoso LE, famoso LE, eh, famoso LE acá. El famoso LE es estito, ¿sí? El KL cuadrado. LE es igual acá por mi famoso LU, un bracket, la longitud original y el LE. Ahí está. De ahí sale el valorcito de la norma. Venimos acá, ahí está, fíjense. Ahí está el esfuerzo de Euler. Ahora fíjense aquí, hay un FC asterisco, que es un valor corregido parcial, en el que se multiplica por todo, a excepción de CP. ¿Sí? Entonces calculo la tensión de Euler con esta ecuación que acabamos de sacar a las minucias. Calculo la tensión de Euler del elemento. Calculo su coeficiente parcial. Y sabiendo si es rectangular o circular, me meto esta ecuación y calculo CP. Ya teniendo CP, eso a multiplicar por FC asterisco, ya tengo mi tensión admisible, ya puedo trabajar con mi elemento. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí están los valores de K según los gringos y allí está en el manual de maderas la parte de compresión. 9.2, pero no dice dónde.
Esto todo es flexión. ¿Sí? Entonces hay ligeras diferencias en el valor de K de los gringos al nuestro. ¿Ok? Entonces, para fines prácticos de cualquier tipo, vamos a utilizar el K, vamos a sacar el K del manual de diseño del grupo andino. ¿Sí? Es cito tomar en cuenta. Entonces, si yo les digo, empotrado en un extremo y libre en el otro, ¿cuánto van a utilizar de K? 2. 2. Y si les digo empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazarse, 2. 1.2. 1.2. 2. la gente que me está diciendo 2. 2, lo que acabo de decir, dice acá o dice acá, en alguno de estos dos dice lo que acabo de leer, que dice empotrado en un extremo y el otro impedido de rotar pero libre de desplazarse. 1.2. 1.2. Seamos reflexivos, ¿sí? No vayamos de golpe, leamos siempre. ¿Ok? ¿Hasta aquí se entiende? Sí, sí. ¿Sí? Ok. A ver, ¿dónde está mi chancho? Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio bien sencillito. Vamos a apagar todo. A ver, ahí, antes de irnos. Antes de irnos a hacer el ejercicio. Dudas, consultas, comentarios. De nuevo, el K lo vamos a sacar del manual del grupo andino. ¿Sí? Del manual del grupo andino. Acá está estito, fíjense. Relaciones de esbeltez menores a 10, una columna corta, intermedia entre 10 y el K crítico, y columnas largas, K crítico y 50. ¿Sí? Dice no utilizar columnas cuya relación de esbeltez sea mayor a 50. Y aquí está el valor de K crítico. ¿Sí? Esta partecita y estito de acá a tomar en cuenta. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta? Esto ya está tabulado arriba, esto también, ¿verdad? Ya. ¿Seguimos? El que calla concede, dice. Bueno, vamos para la... Vamos. Ya. Entonces, vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a trabajar con madera tipo A. Con madera tipo A. Una sección nominal de 4×4. Sometida a carga permanente. ¿Sí? Y con el resto de coeficientes C, todos iguales a 1. ¿Ok? Si es carga permanente, CD, ¿cuánto vale? Ahora, pregunta, me dice permanente, no me da la combinación de carga. ¿Estoy trabajando en ASD o en LDFD? ASD. ASD, exactamente. Y si es permanente, entonces CD, ¿cuánto vale? 0.9. 0.9. Perfecto. Ahora ustedes de sus tablitas pueden sacarme todas las propiedades, ¿no es verdad? Pueden sacarme el E, pueden sacarme el E mínimo, pueden sacarme FC, pueden sacarme FC perpendicular para la madera tipo A. A ver, busquen esos valorcitos y dicten. Vamos a calcular cuánto resiste esta sección 4×4. Propiedades primero. ¿Cuánto se lee de madera tipo A? 13 gigapascales. 13 gigapascales.
El E mínimo, 9.5. 9.5. Resistencia, compresión, 14.5 megapascal. 14.5, en este caso, megapascales. Resistencia perpendicular, hasta que busquen el sitio de la estructura, Su K va a ser igual a 1. ¿Qué quiere decir? Entonces, estaríamos trabajando como articulado en ambos apoyos. K igual a 1 y LU igual 3 metros. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Se entiende de dónde ha salido todo esto? Estos son datos, ¿no? Esto es dato, 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 esto es dato. El resto de tablitas. ¿Hasta acá se entiende? Ya. Entonces, primero que nada, ¿cuánto vale LE? Que es K por LU. Si es 1, 3 nomás, ¿no ve? 3 nomás. Ya. Si revisan ustedes el manual, si revisamos acá, fíjense, el E y el E mínimo no son afectados por el valor CD, ¿sí? Y habíamos dicho que todos son 1. Entonces mantenemos como modificados los valores de referencia, ¿ok? Porque no son afectados por CD. Entonces el E y el E mínimo los mantengo. De ahí, FC. Fíjense, FC sí es afectado por CD y la teoría acabamos de leer que me dice multiplique por todo, a excepción de CP, y con eso tiene el valor asterisco. ¿Sí? Entonces podemos ir calculando eso. Aquí ya tengo mi LE. Otra cosa que hay que chequear, como dice el manual del grupo andino, me dice que mi relación de esbeltez no sea mayor que 50. Entonces chequemos eso. Que LE entre D, que es el valor de esbeltez, esté menor que 50. ¿Cuánto da LE entre D? Otra pregunta del millón. Aquí es 4 por 4, ¿no ven? Entonces B igual a D. ¿Cuánto? Ahora real. El nominal es 4 pulgadas. ¿Cuánto va a ser mi real? Para hacer los cálculos. 9 centímetros. Me quedo 9 centímetros. Churo pasar en micro, ¿no? 9 centímetros. ¿Cuánto es la relación? ¿Cuánto da LE entre D? 0,33. 0,33. Tiene que dar adimensional, ¿no? ¿Cuánto da LE entre D adimensional? 33.33. 33.3 decimales siempre para cualquier cosa. 333. Eso es menor que 50. Podemos seguir. Sí, habíamos dicho que mi E mínimo va a estar todo multiplicado por 1. Entonces se mantiene el valor este de 9.5, pero ya le puedo poner prima. Gigapascales. Y mi FC mayúscula prima, es igual a el FC de referencia por CD, todos los otros Cs, a excepción de CP. Sí, habíamos dicho de que todos los Cs son 1, tienen el valor de CD. ¿Cuánto es mi valor modificado? En este caso, mi FC, a ver, ¿cómo dice la norma? ¿Cómo lo llama? A ver aquí. Ahí. Lo llama FC asterisco. Venimos acá, FC asterisco. Igual.
multiplicado por todos, a excepción de CP. Habíamos dicho todos son 1, excepción de CD, que es de carga permanente 0.9. ¿Cuánto vale FC? Asterisco. ¿Cuánto vale, angelitos? ¿Alguien? FC 14.5, CD 0.9. ¿Cuánto da FC asterisco? 13,050. 13.050. 05. 0.50. ¿Sí? Ahora, es una sección rectangular. ¿Cuánto vale el C minúscula? 0.8. Madera cerrada rectangular 0.8. Postes y pilas circulares 0.85. Entonces 0.8 rectangular, ¿verdad? 0.8. Y de ahí tienen ustedes la ecuación para calcular el esfuerzo de Euler. ¿Sí? Tienen la ecuación para calcular el esfuerzo de Euler. Ya tenemos el valor asterisco, tenemos el valor de C. Entonces, tarea para la siguiente clase. Calcúlenme el valor de CP. Y a partir de ahí vamos a calcular qué carga resiste esta sección. ¿Se entiende? Sí. Tarea, calcular Entiende. CP. Bueno. ¿Sí? Entonces, aquí está la fórmula para el esfuerzo de Euler. Saben que C es 0.8. Entonces, calculan Euler. Ya tienen el valor asterisco. Saben que C es 0.8. Se entran acá y me calculan CP. Ya teniendo CP, pueden calcular ustedes el FC', ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tarea. FCE. Calcular FCE. Calcular CP. Y ya teniendo CP, calcular FC'. Tarea para la siguiente clase. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hagan esos numeritos, por favor. Nos vemos el jueves. Lo dejo vivo estos 2 minutitos por si hubiera alguna duda, alguna consulta. Bueno, por favor hagan la tarea. Nos vemos el jueves.